Bienvenidos a esta tercera y última parte de este programa. Lo que vamos a ver ahora es cómo el resto del cristianismo interpreta esta profecía y cómo de alguna forma esta profecía también se relaciona con otras religiones como son el judaísmo y el islam. En primer lugar, vamos a definir cuáles son los métodos de interpretación profética que vamos a analizar. El primero de ellos es el historicismo, que es básicamente todo lo que venimos desarrollando en este programa. Es un método de interpretación profética que fue utilizado en el movimiento de la Reforma Protestante. ¿Y qué es lo que sostiene básicamente? Bueno, que toda profecía, una vez que comienza, esta continúan sin detenerse, sin pausa, hasta que se cumple plenamente. Veámoslo en un ejemplo. La visión de Daniel 2, de la estatua, esta comienza en ese mismo momento, que es el reinado de Babilonia, y continúa sin detenerse hasta aquella roca que es cortada no por mano y que derriba completamente la estatua y se establece eternamente. Ahora, aplicando este mismo principio a lo que son las 70 semanas, estas 70 semanas se cumplen de forma de corrida hasta su final. ¿Desde cuándo? Desde la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta la muerte del Mesías príncipe. Ahora vamos a pasar a analizar un segundo método de interpretación profética que se llama futurismo. Ahora, antes de eso vamos a pasar acá por una breve reseña histórica que nos va a permitir ver y entender cómo es que surge este método. En primer lugar, tenemos acá el inicio formal de la Reforma Protestante en el año 1517 con las 95 tesis de Lutero. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este movimiento? Bueno, las verdades bíblicas comienzan a ser estudiadas y difundidas por los reformadores y esto pasa a ser un gran daño para la Iglesia Católica de ese momento y se ve afectada completamente. Ahora después tenemos un evento muy interesante que es la fundación de Orden de los Jesuitas o también conocida como la Compañía de Jesús, que básicamente la esencia de esta orden religiosa era aplastar a cualquier precio el avance de la Reforma Protestante. Y después tenemos el Concilio de Trento en el año 1545, que es el momento en que la Iglesia Católica se organiza para hacerle frente a la Reforma Protestante con el movimiento de la Contrarreforma. Y por último tenemos el año 1585, en donde Francisco Rivera, que era un doctor en teología y un sacerdote jesuita, él crea el método de interpretación profética futurista. Ahora, ¿por qué? Es porque la Reforma Protestante lo que se encargó también de señalar era que la Iglesia Católica y el Papa eran el anticristo, o sea, el poder que intentaba suplantar a Dios, tirando por tierra sus leyes y haciendo guerra contra sus santos, persiguiéndolos. Ahora, para zafar, digamos, de todas estas acusaciones, lo que hace es trasladar esta manifestación del anticristo al futuro y de esa manera el sistema religioso y el Papa no tenían nada que ver con estas acusaciones y con este poder maligno. Ahora, todas estas cosas que acabamos de ver son hechos históricos y los podemos encontrar en donde sea, en libros, en enciclopedias, en seminarios y hasta en películas. Ahora, entonces nosotros lo que vamos a hacer es en el documento les vamos a dejar todos los links de Wikipedia, que es como la referencia de base que podemos encontrar en internet, para que ustedes también los puedan leer. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es que nuestros hermanos evangélicos interpretan esta profecía. Y es muy importante entender cómo es que nosotros la interpretamos. A partir de aquí queremos aclarar que vamos a generalizar un poco, ya que hay muchísimas ramas dentro del cristianismo. Pero hay ciertas interpretaciones compartidas por muchas iglesias. ¡Comencemos! En el cristianismo evangélico podemos ver que ellos utilizan el futurismo como método de interpretación profética. Veamos de qué se trata este método. Bueno, de entrada podemos observar que el punto A y el punto B tienen fechas diferentes. El punto A, en el comienzo de la profecía de las 70 semanas, ellos datan que fue en el año 445 a.C. O sea, una fecha totalmente diferente. Y en el punto B, que fue en el 31 después de Cristo. En el futurismo se interpreta como la manifestación del Mesías príncipe, no en el bautismo de Jesús, sino en la muerte en su cruz. Y a partir de la manifestación del Mesías príncipe, podemos recordar que solo queda que se cumpla la última semana, ¿verdad? Aquí es donde el futurismo y nuestros hermanos evangélicos tienen otro concepto, donde dicen que el reloj profético de Dios por algún motivo hizo alguna pausa.
y que trasladó el cumplimiento de esta semana hacia el futuro, donde iban a ocurrir otros eventos como el arrebatamiento, la aparición del anticristo, la tercera reconstrucción del templo de Jerusalén en Israel. Pero antes de esto tenemos que ver algo muy importante. El historicismo entiende además de que la profecía no se detiene ni tiene pausa, que la reconstrucción y edificación del templo y de la nación de Jerusalén se cumplieron en Israel del periodo bíblico. Y también podemos ver que en el libro de Esdras y Nehemías cómo se narra esta edificación y restauración que aparece también en el libro de Daniel 9. Pero el futurismo no aplica a la reconstrucción de Israel en el periodo bíblico, sino en el periodo contemporáneo. Aplica al cumplimiento de esta restauración en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde Israel pasa a ser reconocido como un país independiente autónomo por los gobiernos contemporáneos de 1948. Y lo que queda aún por suceder sería la reconstrucción del Templo de Jerusalén en Israel contemporáneo, lugar donde los conflictos religiosos entre los musulmanes y los judíos estaban a flor de piel. Aquí es donde entramos en el análisis de la última semana, donde van a ocurrir tremendos conflictos. En esta semana se va a manifestar el anticristo, que va a ser una alianza en el Medio Oriente entre los musulmanes y los judíos. Y a partir de esta alianza se inicia la reconstrucción del templo por tercera vez. En este periodo de tranquilidad y paz no va a durar mucho porque el anticristo va a quebrar este pacto y va a iniciar un nuevo holocausto judío y cristiano por parte de los musulmanes. En realidad, esta semana también es una oportunidad para el pueblo judío. Es un chance más para que el pueblo puedan unirse y ser redimidos. Pero antes de este gran periodo de conflicto en el mundo, la iglesia va a ser arrebatada. O sea, que los fieles discípulos de Cristo no pasarán angustia. Y finalmente, cuando acaben los 7 años, sucederá el retorno visible de Cristo, que traerá finalmente la tan anhelada paz a esta tierra. Luego, aquí chiquito, tenemos el preterismo. Lo vamos a mencionar nada más porque no es muy conocido, pero es importante saberlo. Este método de interpretación argumenta que todas las profecías relacionadas con el tiempo del fin ya sucedieron en el pasado, en el siglo I. Y también que el anticristo se manifestó en una persona, un líder griego conocido como Antíoco Epífanes, durante el periodo del gobierno del Imperio griego. Muy interesante, ¿verdad? Con este análisis podemos ver la importancia de tener en claro los fundamentos por los cuales nosotros interpretamos esta profecía, porque de esta manera podemos entender a las otras denominaciones y ver cuáles son las implicancias de cada interpretación, sobre todo la interpretación de los eventos finales. Después de ver cómo es que otros cristianos interpretan estos temas, nos dio mucha curiosidad saber cómo es que otras religiones entienden el fin de los tiempos. Aclarando que también en estos temas que siguen, seguiremos generalizando un poco, ya que dentro de cada religión hay muchas ramas. Considerando que en el futurismo se espera que el templo sea reconstruido por tercera vez, curioseamos para ver qué opina el judaísmo sobre esto. Y adivinen qué, los judíos también esperan que el templo sea reconstruido por tercera vez. En otro contexto, porque ellos esperan aún al Mesías prometido. Pero este Mesías no es un ser divino como en el cristianismo. Este Mesías es un ser humano que es descendiente directo de David. Puede que esté casado, que tenga hijos, y esperan que este sea el rey tan esperado que va a gobernar sobre Israel y sobre el mundo. O sea, lo que esperaban que pasase con el mismo Jesús. Y que Elías de alguna forma se manifestará y confirmará que este individuo es el Mesías. Otro dato muy curioso en el judaísmo es que describen también a este ser antagonista, a este anticristo llamado Armilus. Una de las características más particulares es que es nacido de una relación sexual ilícita, como el adulterio. Y este se va a levantar contra el pueblo de Israel y va a proclamar alabanza diciendo que él es el Dios encarnado. Estas características describen a Jesús, pero desde la perspectiva judía, porque ellos no creen en que Jesús haya sido concebido por el Espíritu Santo, sino que fue del fruto del adulterio de María. Entonces, al considerarlo como un hijo ilegítimo, creen que no puede recibir el nombre de su padre, el título de su padre, y por eso no puede ser reconocido por ninguna tribu. También, este antimesías levantará oposición frente al pueblo judío. Las enseñanzas de Jesús iban en contra de las prácticas y tradiciones de los judíos,
y ciertamente este decía ser el Hijo de Dios. Entonces podemos ver que ellos esperan que se manifieste un ser diciendo que es Jesús y que ha vuelto nuevamente. Donde sacamos esta información, podemos ver que ellos citaban que este Armilus va a ser un falso Jesús que intentará engañar a las naciones. Y posterior a la aparición del antimesías, este anticristo, el Mesías judío se manifestará junto con el Armilus y habrá una batalla entre ellos, la guerra de Gog y Magog, donde este Mesías saldrá victorioso y esto dará pie a la reconstrucción del templo. Y luego se van a instaurar los ritos y prácticas religiosas de la antigüedad, donde comenzará el reino universal del Mesías. Ahora vamos a ver un poco acerca del Islam, siguiendo la misma línea que venimos viendo con el judaísmo y con el futurismo. Pudimos ver ahí, curioseando un poco, cómo es que el Islam interpreta el fin de los tiempos y cómo también podemos encontrar un patrón muy similar al del futurismo y el judaísmo. Ahora lo que vamos a ver a continuación son cosas muy interesantes y que nos van a parecer como muy familiares. En primer lugar, está bueno poder arrancar a ver cómo es que el Islam interpreta a Jesús, o sea, ¿quién es Jesús para ellos? Jesús creen que fue un profeta, o sea, no reconocen su divinidad, no reconocen que es Dios. Y este profeta vino por primera vez y están aguardando su segunda venida. Ellos creen que antes de la segunda venida de Jesús va a manifestarse un anticristo musulmán llamado Al-Dajjal, al mismo momento que aparece también un grupo de fieles que va a pasar por un gran periodo de angustia, momentos previos a la segunda venida de Jesús. Ahora, esto es muy interesante y los invito a que podamos profundizar un poco, así que acá a continuación vamos a ver en primer lugar cómo es este anticristo que propone el Islam. En primer lugar, Al-Dajjal, ellos creen que es un ser humano con poderes sobrenaturales y también que está encerrado en una isla hasta que Alá le indique. Esto es curioso, ellos creen que Al-Dajjal ya está entre ellos, está en una isla encerrado y espera que Alá le indique que él pueda salir, o sea, le da el ok para que él pueda salir y manifestar sus poderes y hacer lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, él va a decir que es él mismo el profeta Jesús y se manifestará con sus ángeles, recorrerá el mundo engañando a las naciones, simulará una falsa resurrección de muertos, intentará engañar incluso a los escogidos y hará milagros y ofrecerá soluciones a sus seguidores frente a la fuerte crisis global que se presenta. Estas cosas son muy interesantes y vemos una gran similitud con el anticristo que la Biblia propone. Bien, y en segundo lugar está el pequeño grupo de fieles, los cuales su fe va a ser probada frente al engaño de Al-Dajjal, el cual va a ser un engaño muy grande, entonces a los fieles les va a costar mucho resistirse a este engaño. Por otro lado, reconocen que él no es el profeta Jesús y se encuentran en un gran periodo de angustia. Bien, es interesantísimo. Y ahora en cuanto a la segunda venida del profeta Jesús, esta segunda venida de la cual ellos creen es muy diferente. En primer lugar, ellos consideran que Jesús nunca murió en la cruz, que de alguna manera alguien lo suplantó y él pudo escapar y que fue trasladado por Alá al segundo cielo. Por otro lado, ellos dicen en cuanto a su segunda venida que volverá para ayudar al pequeño grupo de fieles cuando Alá se lo indique, al igual que Al-Dajjal, Alá le va a indicar que él puede manifestarse y luego Jesús va a matar a Al-Dajjal y posteriormente se va a refugiar con el grupo de fieles ante la inminente batalla de Gog y Magog, pero Alá los va a librar. Y por último, el Islam considera que Jesús va a morir a los 40 años por causas naturales. Así que esto es básicamente y resumidamente lo que el Islam considera acerca del fin de los tiempos. Y por último vamos a mencionar así por arriba nomás un dato curioso del budismo. Esta es una religión que también está esperando la aparición de un maestro de maestros que lo llaman el Buda Maitreya. Esta es una figura escatológica que es aceptada por todas las ramas del budismo, sin embargo hay distintas interpretaciones acerca de cómo es que se va a manifestar. En cuanto a las ramas más próximas a la nueva era, consideran que este maestro iluminado es el mismísimo Jesús, que va a volver para iluminarnos con sus enseñanzas en un momento en que el mundo ha olvidado totalmente las nobles enseñanzas de la compasión y de la bondad.
Es muy curioso notar cómo se repite un patrón muy similar entre estas creencias. Es como que cada religión tiene su propia versión de la misma película. Vimos, por ejemplo, que varias de estas religiones consideran que algo importante va a pasar alrededor de la reconstrucción del templo, o que al final del tiempo va a venir un falso Cristo que va a traer paz al mundo, inmerso totalmente en una crisis, obviamente que con engaño de por medio. Y varias de estas religiones también están esperando que aparezca un maestro, un iluminado, que venga a establecer su reino o un gran periodo de paz acá en la tierra. Es sumamente curioso, y si te interesó lo que vimos hasta acá, no te podés perder del próximo episodio, que vamos a ver la parte central de esta historia, y ahí sí la cosa se va a poner re interesante. Con esto lo que queremos transmitirles es que es importantísimo que podamos conocer las raíces de nuestras propias creencias y al mismo tiempo estar abiertos y ver qué es lo que creen las demás denominaciones y religiones, para poder tener también un panorama mucho más amplio del mundo religioso, obviamente siempre posicionándonos desde un lugar de respeto. Hey, si te gustó este episodio, este documento está disponible ya en nuestro sitio web para que vayas a descargarlo, y no te olvides de me gustear este video, de compartirlo con tu familia, con tus amigos y de suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!